Punto bien importante que está atacando la iglesia de Dios es la madurez. Estamos estudiando en la escuela dominical sobre el rey Josías. Y la palabra de Dios nos enseñó lo importante que es su palabra para crecer. Sin embargo, dice la palabra, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Poco a poco vayan pasando, vamos a orar. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Padre, en esta preciosa tarde queremos darte gracias, Padre, por esta palabra que ha sido bendecida de antemano. Gracias, Señor, y te pedimos que esta palabra haga un efecto poderoso en la vida de cada creyente, de cada visita, de cada hermano, cada persona que haya llegado aquí, Señor, con el interés de buscar lo que necesitan encontrar. Pedimos que encuentren a Jesús en su corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú cambies el parecer o el pensar de que aquellas personas que han venido, Señor, buscando un conocimiento de tu palabra, que cuando salga de aquí, Señor, no salga como entró, sino que salga completamente cambiado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de proseguir, se me olvidaron los anuncios. Son muy importantes, pero vamos a darlo al final de la prédica. Yo creo que la palabra de Dios siempre debe ser precedencia para cada cristiano. Me explico. La palabra de Dios debe ser algo importante para cada uno de los que estamos aquí. De lo contrario, no estuviéramos aquí escuchando su palabra. Pero hay una cosa que siempre está atacando a la iglesia continuamente, y es que el crecimiento de la iglesia es diferente. Pero una cosa yo sé y he comprendido, que la palabra de Dios es la misma, ayer y por los siglos. Entonces, como la palabra es la misma ayer por los siglos, y tenemos al Espíritu Santo que es nuestro maestro, es nuestro intérprete de la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace los cambios en nuestra vida. El Espíritu Santo. Pero hay algo bien importante que me llamó la atención de este rey, y es que cuando él puso la palabra de Dios en su perspectiva, en su lugar, él empezó a crecer, su fe empezó a crecer, porque la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y creció. Se dio cuenta de unas cosas que tú y yo nos debemos dar cuenta cuando la verdad llega a nosotros. La palabra dice que conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Hasta que no encontremos esa verdad y no pongamos esa verdad en la perspectiva que se merece, no vamos a crecer. Me explico. Puedo dar muchos ejemplos sobre la madurez. Aquella persona que madura, aquella persona que perdona, aquella persona que puede perdonar, no importa las circunstancias, porque ha aprendido en el amor de la palabra de Dios que debemos perdonarnos los unos a los otros. Y hay muchas cosas que van a suceder en nuestra vida, que es inminente, importante que usted y yo sepamos que cuando más aprendemos, más humildes seremos. Más humildes seremos, hermanos, más la palabra la vamos a entender, nuestra posición como creyente la vamos a entender, y se van a resolver muchos problemas en nuestros hogares y en nuestras vidas que necesitan ser cambiados. Y por eso vienen muchos problemas en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida completa. Porque como creyente, como decíamos en la escuela dominical, nosotros no tenemos una alternativa sino seguir la palabra de Dios. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Por lo tanto, si somos hijos de Dios, la palabra de Dios tiene una prioridad en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, de ahí pasa lo que está hablando el apóstol Pablo a 1 Corintios. Será revelado el conocimiento de Dios, la revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces, todas las cosas van a caer en su lugar. Todo va a caer como el rompecabezas. Cada pieza va a caer donde tiene que caer cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en el lugar que se merece. La Biblia dice que en Juan, el capítulo 1, nos dice que la palabra, ¿verdad?, se hizo hombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios.
Y el verbo era Dios. Y todo fue hecho por el verbo. Entonces todo fue hecho por la palabra. Esta importancia de la palabra. Si tú amas a Jesús, tú tienes que amar su palabra. Porque su palabra es Él. En el inglés dice, the beginning was the word. La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo, porque fue desde el principio. Entonces tenemos que poner la palabra en su primer lugar para que entonces comience la madurez en nuestra vida. Por eso es que tantos hombres como Pedro, cuando se convirtió, la palabra llegó a Pedro por medio de Jesús. ¿Y qué decía la gente que lo admiraba? Porque la forma en que hablaba, por los milagros que hacía. Porque Pablo desde ese momento empezó a crecer. Pablo, por mientras el Espíritu Santo empezó a crecer, empezó a entender lo que la palabra le había dicho. Aquí dice que la revelación viene por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con Pedro? Muchos de estos discípulos, hermanos, habían oído a Jesús por 3 años. Y muchas de las cosas que dijo Jesús no las habían entendido. Muchas cosas de lo que la palabra Jesús le había dicho no quedaban, no tenía lógica. O sea que el hombre usa mucho la lógica. Y a veces la lógica no es el verdadero significado. Pero cuando hablamos de la lógica de Dios, estamos hablando de cosas que van a dar significado a nuestra vida. Ellos estuvieron con la palabra 3 años de ministerio. O sea, 3 años andaron con Jesús. Decían, oye, ¿qué es eso de la parábola? ¿Cómo es eso? Explícamelo. ¿Sabe por qué? Porque todavía no había llegado ¿quién? El Consolador. Todavía no había llegado el que iba a dar la revelación de la palabra de Cristo para aquellos que no andaron con Cristo personalmente. Pero Pedro y Juan y todos ellos oían hablar, comían con la palabra. La palabra Jesús. La palabra estaba viviente, era viva, porque la palabra caminaba con ellos. Jesús caminaba con ellos como Él sigue caminando con nosotros por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios caminó con ellos por 3 años. Y aún caminando por 3 años, muchas cosas ellos decían, yo entiendo a Jesús. ¿De dónde sale que Él es el pan de vida y tenemos que comérnoslo? El Señor hablaba un lenguaje diferente. Pero cuando Jesús le enseñó esos 40 días y después se fue para el cielo, que ya hizo a cada uno de ellos responsables, porque ya Él le había entregado todo en las manos de la iglesia. Todo. Su revelación dice, yo les enviaré un consolador. Él hablará de lo mío. Él dará entendimiento de lo mío, porque Él me conoce a mí. Hay muchos de nosotros no nos conocemos, pero Dios conoce a Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Como pasó con Pedro, con Juan, con cada uno de ellos. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabe qué sucedió? Como cuando te repiten algo que tú no lo entendiste el primer momento y después te echas a reír. Ya todo el mundo se echó a reír del chiste, todavía todo está. Después de tanto tiempo que dijeron el chiste. Porque entraste en el conocimiento de la gracia del chiste. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre esos creyentes, comenzó Pedro a hablar como Jesús. Comenzó Juan a hablar como Jesús. Comenzó Andrés a hablar como Jesús. Comenzó Tomás, que dudaba, a hablar como Jesús. Cada uno de ellos empezó a hablar como Jesús. Porque cada uno había entendido quién lo dijo. Tenemos que entender que la palabra nos está diciendo quién lo dijo. Y hablaron cada uno y fueron participantes de 4 evangelios que son poderosos de la vida de nuestro Señor. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que maduremos. Pero no vamos a madurar si no balanceamos lo mismo que hicieron ellos. Ellos tuvieron 3 años instruyéndose la palabra. Necesitaban lo que tú y yo necesitamos. Es el Espíritu Santo de Dios para que nos dé revelación de su palabra. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona.
Por eso se llama consolador. Y si tú no conoces la palabra de Dios, y si tú no entiendes la palabra de Dios, tú ves a palabra, Espíritu Santo, dame el conocimiento de tu palabra. Yo quiero aprender tu palabra. Yo quiero crecer en las cosas de Dios. Yo quiero conocer a Dios más de lo que no le he conocido. Entonces esta revelación, estaba hablando Pablo cuando proclamaba a un Cristo crucificado, estaba hablando de la revelación tan importante para nosotros crecer. ¿Sabes que la determinación de tu conocimiento de la palabra de Dios se determina por el tiempo que tú dediques con Dios? Se determina el tiempo que tú estés pasando con Dios en la lectura, en la oración. El conocimiento de una persona no se puede medir por sus atributos y diplomas y certificados y que se escuela. No, hermanos, en estas cosas de Dios es el tiempo que tú dediques con Dios. Ese es tu certificado, ese es tu trofeo, eso es todo. El tiempo que tú dediques con Dios, buscando la llenura del Espíritu Santo. Vas a crecer. Tú puedes decir, ay, my goodness, como dicen algunos. Ese hombre que está ahí lleva 3 meses. Se convirtió. Y sabe más que yo, que llevo 10 años en el Evangelio. ¿Quién va a conocer más de Luis Carlos que su esposa que está más tiempo con él? Yo puedo decir que te conozco más que tu esposa, Luis. ¿Puedo decirlo? No lo creo. Yo no te conozco más que lo que te conoce tu esposa. ¿Están entendiendo? Hermana, yo puedo decir que yo conozco a Raúl más que usted. ¿Y por qué? Si él es mi amigo, él es mi hermano. Vamos a donde quiera. Comemos sándwich juntos. Él es el que paga casi siempre. Gloria a Dios. Claro que no. No. Porque para conocer a Dios hay que tener intimidad. Y la intimidad la tiene él con su esposo. Ella con su esposo. Es la intimidad lo que te hace conocer a esa persona. La intimidad se mide de diferentes maneras. Tanto en lo sexual como conviviendo con la gente. Yo no puedo decir que yo conozco a Luis Carlos más que su esposa. Yo no convivo con él. Yo no vivo con él y yo no intimido con él. Lo mismo sucede con Dios. Tú tienes que empezar a tener una intimidad con Dios. Y de la única manera que tú vas a tener una intimidad con Dios es por medio del Espíritu Santo. Él es. Y eso sucedió con estos discípulos. Por eso dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque para ellos esta palabra es locura. Lo que usted sabe de Dios para muchos es locura. No entienden. No entienden lo poderoso que es la palabra de Dios. No entienden cómo tenemos que vivir con Dios. Pero un día, hermano, tú y yo vamos a estar ahí en la presencia de Dios. Y vamos a ser galardonados porque nosotros creímos en esa palabra. Denle un aplauso a Dios. Cuando tú no sabes de Dios, te estás aburriendo la predicar. Pero cuando tú empiezas a decir, yo quiero de ese Dios. Cuando tú empiezas a decir, yo quiero escarbar las profundidades de Dios. ¿Ah? Yo puedo estar 2 horas, 3 horas oyendo al Brother Stanley. Porque habla una palabra tremenda. Mientras algunos pueden pararse, sentarlo y se duermen. Empiezan a... ¿Por qué? Porque no es Charles Stanley el que me está manteniendo despierto. Es el apetito y el amor que yo tengo hacia Dios. Es el interés que yo tengo a lo que Él está predicando. Es la intimidad que Él está teniendo con Dios, que yo la conozco, que me hace entender la palabra de Dios. Y cuando Él dice algo, mi madurez y la ley se une juntas en el Espíritu Santo y entendemos la palabra de Dios tal como es. Eso es lo que te va a hacer crecer. Mi
Mientras que algunos no van a querer y lo poco que entienden no lo van a asimilar. Como lo asimila aquel que ansía y ama a Dios. Es como aquel hombre que ama a su esposa, que antes de que su esposa llegue, por el olor ya dice, ahí está Dori. Ya. Yo conozco a mi esposa por el olor. Huele rico. La violeta. Mi casa nacía en una violeta. Y yo la hacía cuando chiquito. Porque no crecen en todos sitios y están escondidas. Y yo sabía dónde iba. Y ahí agarré mi Doris. Y cuando yo estoy de espalda, yo conozco el olor de mi esposa. Y yo conozco hasta las pisadas de ella. En mi casa se siente cuando tú pisas, pues son 2 pisos. Cuando yo siento cuando mi nieta pasa y las pisadas de mi esposa son diferentes. Y digo, ¿qué quiere, mi amor? Porque yo he tenido una intimidad con ella. Yo puedo hasta decirle, ¿sabes que te vas a poner tal traje? Y decir, ¿cómo lo sabes? Porque la conozco. Cuando uno conoce a Dios, uno huele a Dios. Dice la Biblia que es como olor grato. La fragancia hermosa. Cuando tú sientes al Espíritu Santo, ya tú lo conoces. Porque tú tienes una intimidad con Él. Y por eso pones la palabra de Dios. Y cada día el conocimiento espiritual y el discernimiento que tienes a las cosas de Dios crece cada día más. Crece cada día más. Y esto es lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios. Él habla de conocimiento espiritual. Él habla de discernimiento. Él habla del Espíritu Santo del creyente. Cómo crece. Y yo, hermanos, los exhorto en el amor de Cristo. Que conozcamos a Dios. Por medio de su palabra. Ahora cuando vayamos al mismo 1 Corintios capítulo 14, 20. Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Oye, esos pescadores asombraron a mucha gente. ¿Saben por qué? Porque ellos veían a Pedro y decían, ese es Pedro, ese hombre tiraba las redes, ¿qué sabe ese hombre de Dios? Pero otro decía, oye, pero óyelo cómo habla. Pero ese hombre no tiene letras, no tiene escuela, ¿cómo habla? Y era que Pedro había tenido un acercamiento, una intimidad a la palabra, a Cristo. Y ahora, por mediante el Espíritu Santo, que es el que ayuda a todo creyente a crecer, Pablo había crecido. Tú y yo tenemos que aprender a crecer. Y ya dejarnos de ser como niños. Y ya dejarnos de tantas cosas que debemos separarlas de nuestra vida para poder crecer. Sí, hermanos. Tenemos que decir amén a las cosas de Dios. Tenemos que estar prestos a conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar donde las cosas de Dios están. El tiempo se acerca, hermano. Cristo viene pronto. El tiempo se acerca. Hoy la haces, mañana tú no sabes dónde vas a estar. ¿Y dónde quedó la relación y la intimidad de Dios? ¿Dónde quedó? Cuando estés en la presencia de Dios, ahí te vas a enterar dónde quedó. De la única manera que tenemos que entender esto, que la palabra dice que nosotros estamos en el mundo. Dios nos trajo aquí, pero no somos de aquí. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ya no somos de este planeta. Somos de un lugar más seguro. Y ese lugar se encuentra donde está el Padre y el Hijo sentado a la diestra, donde nos espera a cada uno de nosotros un día, amados. Por lo tanto, cada día debemos crecer en el Señor. Cada día debemos escudriñar la palabra de Dios. Si queremos conocer a Dios, tiene que ser por su palabra. No entiendo la palabra, pastor. Pídele sabiduría al Espíritu Santo que está aquí. Él está aquí. Pídele significado, como decía Pedro. Señor, explícanos.
¿Qué es ese asunto de la palabra, de la parábola de la semilla? No entendemos. Claro, Jesús está aquí por medio de su Espíritu. Él nunca nos ha dejado. Por eso dijo, no os dejaré, sino que estaré con vosotros todos los días. Jesús está con nosotros por medio del Espíritu Santo, con nosotros todo el tiempo, en su forma omnipresente. Por eso que la palabra que Él, por ser la palabra, proyectó para siempre, yo estaré con vosotros, nunca Él ha fallado con ella. Él está con nosotros. ¿Y por qué si está con nosotros muchas veces nos sentimos tan solos? Porque número uno, tenemos que creer en la palabra de Dios. Número dos, tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Y hay un número tres también, no apartarnos de ella. Si nosotros esos 3 puntos importantes que se hablaron en la escuela dominical, lo aplicáramos a esta palabra, vamos a entender que nadie nos va a arrebatar de ese amor eterno en Cristo Jesús. Y si leemos esa parte de Romanos, capítulo 8, me gusta mucho. El que tiene la palabra de Dios sabe que somos vencedores. ¿Verdad que sí? ¿Somos vencedores o no somos vencedores? Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito Dios llamó. Los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Sus hijos. ¿Cuántos son aquí sus hijos? Amén. Son los llamados. Gloria a Dios. Todas las cosas que le suceden a usted, aunque sean fracasos, aunque sean problemas, aunque sean crisis, todas son para bien. Todas. Ya le dije que el fracaso solamente es la puerta para la victoria. Cuando usted caiga, no se deje en la caída. Hay una puerta abierta. Se llama victoria. Abra la puerta y entre. Porque todo lo que le sucede a los hijos de Dios obra para bien. Todo. Esa palabra obra para mí también. Esa palabra es para usted. Sí es para usted. Usted me puede decir, esta palabra es para mí. Pastor, sí es para usted. Ah, pero yo no sé si soy salvo. Pero la misma palabra te dice cómo ser salvo. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Confiésalo con tu boca. Confiesa tu pecado. La palabra te lo dice. La misma que te va a llevar al cielo para una vida eterna. Te está diciendo, confiesa con tu boca tus pecados y di al Señor que venga a tu corazón y sea tu Rey y tu Señor, y serás salvo. Me estás confesando con tu boca y tu corazón para salvación. Y comienza a vivir una vida recta delante del Señor, y que esta palabra de Dios sea tu guía para siempre. Pero Pablo dice, hay un detalle importante: vamos a dejar la niñez para crecer. Cualquier dardo que nos trae el enemigo, ya nos queremos apartar de la palabra de Dios. El enemigo es muy astuto, conoce tu pasado. Amén. Dile, si conoces la palabra de Dios, te dice, ¿sabes qué? Tú me recuerdas mi pasado, yo te voy a recordar tu futuro, porque yo conozco tu futuro. Tú serás lanzado al lago de fuego para siempre. Aleluya. Si conocieras la palabra de Dios y la pusieras en su lugar, sabrías, aleluya, que nosotros los hijos de Dios vamos por un lugar mejor que este. Amén. Mucho mejor. Que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. La muerte es una puerta hacia la vida eterna. Para los que creen en Cristo. Para los que creen en Cristo. Para aquellos que no creen en Cristo, esta promesa no es válida para usted. Por eso usted tiene que aceptar a Cristo con todo su corazón. Amén. Y vivir una vida recta delante del Señor. El funeral de la hermana Elvira, había mucha gente. Estaba el hermano Ángel conmigo y otras personas más de mi trabajo. Yo creía que yo iba a darle un servicio a un grupito pequeño, pero no solamente vienen unos poquitos. Cuando yo vi para allí, santo Dios, había como 200 personas.
Y Dios me dijo, ahora aprovechate. Estaban todos ahí. Y yo con mi Biblia y la palabra en mi corazón. Y empecé a hablarles del plan de salvación. Una de las cosas que yo le dije, porque la palabra me revela, le dije, ¿dónde crees tú que vas a pasar la vida eterna? ¿Dónde? ¿Dónde? Y hay muchos que se creen que salvo siempre salvo. Esa palabra encuéntramela en la Biblia. Hay gente que puede perder su salvación. Entonces tenemos que pelear esta salvación con temor y temblor. Y qué bueno que cayó ese mensaje de temblor el viernes, muy bonito, para que entendiéramos que esta salvación hay que mantenerla. Y que si aceptamos a Cristo hoy y queremos que nuestra vida camine bien, no podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. No funciona. O es con Dios o es con el mundo. Hay dos caminos, dice el Señor en su palabra. El camino que nos lleva a la vida eterna y el camino que nos lleva al infierno, al lago de fuego. El Señor nos dijo, hay solo un camino. ¿Y por qué hay dos? Porque solamente un camino nos va a llevar a la salvación. Y eso es a través de Jesucristo. Jesucristo en su palabra dice que Él no mira, aleluya, tu pecado. Él te ama aunque seas pecador. Él no ama tu pecado. Él no ama la manera que tú vives. Pero el que te puede decir te amo, sí hijo, te amo, porque yo te creé con mis manos. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las prostitutas. Dios ama al alcohólico. Dios nos ama. Lo que Dios no ama es su pecado. Como dijo un predicador en la radio, lo invitaron a una estación de homosexuales y ellos esperaban que este hombre hablara cosas bonitas y él lo dijo, yo amo a los homosexuales. La gente, oye, este pastor está hablando bien. Y le dijo, pero también tengo que decir, porque soy pastor, que Dios no ama su pecado. Yo también amo a los homosexuales como Cristo ama a los homosexuales, pero yo no amo su pecado. Ustedes están en pecado. Y porque él habló sincero y bien, el domingo llegaron un montón de homosexuales a la iglesia. Querían entrar a la iglesia donde ese pastor estaba hablando la verdad en Cristo, la palabra. Y los hermanos nerviosos porque algunos ni sabían cómo tratarlo. Y yo, ¿dónde los vamos a sentar? Y digo, siéntalos donde está la chismosa, el mentiroso, siéntalos ahí. Porque no sombra que homosexuales vengan a la iglesia y cuántos chismosos no hay en la iglesia. Hipócritas y todo eso. Pues siéntalos con los hipócritas y los chismosos, le dijo el pastor. Y el diácono se quedó y dijo, a ver, así vamos a sentarnos. Porque todos pecamos. Amén. Todos. Ninguno estamos exentos del pecado. La cuestión es no vivir con el pecado. Amén, hermano. Amén. No se me enojen, den un aplauso a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer si viene un homosexual, una prostituta vestida de lo que hay? No, hermano. Quítese esos ojos suyos y diga, a ponerme los de Cristo. Voy a poner el corazón mío de Cristo, porque el corazón mío no funciona. Entonces puedo decir, entra a la casa del Señor. Ah, pastor, pero está apestoso. Dele un abrazo. Amén. No le hace. La iglesia más grande de Nueva York se llama Brooklyn Tabernacle. Pastor es un tremendo siervo de Dios. Ha alcanzado un número tan grande. La gente no se preocupa. La gente no se figura cómo, pero esa es la manera en que Él deja entrar a todos a la casa de Dios. Ahí donde está donde está la calle. El vagabundo, el borracho. Y dice que una vez oyó un hombre que estaba moribundo en la calle y oyó una música. A veces es bueno tener los micrófonos bien grandes, bien altos aquí, que lo oiga todo el mundo. Y oyeron la música de Brooklyn Tabernacle. Esa gente canta hermoso, hermano. Me encanta oírlos. Y ya están cantando en español también.
Y él oyó esa música y siguió la música. Y cuando llegó al lugar,